Saludos queridos estudiantes, soy Holger Pinto, profesor de la especialidad de Ciencias Sociales y me incorporo a la familia del Colegio Magda Portal. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra aula virtual y en la presente sesión de inicio de nuestro curso trataremos el tema de el Tahuantinsuyo. El objetivo de nuestra clase es conocer explicaciones históricas y sociales sobre el Perú incaico. Bueno, iniciaremos esta clase a ustedes empezando explicando un poco sobre el origen de los incas. Debemos conocer que el término inca es acuñado por el hecho de que la máxima autoridad del Tahuantinsuyo era el inca, pero realmente ellos eran un pueblo denominado quechua, ¿ok? Y el término de Tahuantinsuyo solamente se va a acuñar en la época de Huayna Cápac, antes de los dos hermanos Huáscar y Atahualpa. Esto es bastante interesante para que conversemos, porque estamos hablando de una cultura que era del intermedio tardío, que eran los quechuas, que era un pequeño pueblo en el Cusco, que sus orígenes reales son producto de personas que vinieron desde Puno, desde la zona del lago Titicaca. Algunas personas consideran que son personas de diferentes pueblos de por ahí que se comenzaron a organizar y llegaron al Cusco. Y es por eso de que nosotros vamos a dar un origen exacto. En el horizonte tardío, ya en la fase final, cuando nosotros lo describimos de esta manera, encontramos pues al Tahuantinsuyo como tal, del cual vamos a tener varias clases en las cuales vamos a describir diferentes características de ello. El Tahuantinsuyo terminará justamente con la llegada de los españoles y la conquista que van a tener de nuestros pueblos. Bueno, vamos a continuar y vamos un poco a ver los temas referentes a, por ejemplo, las fuentes de información que nosotros podemos recabar para saber, por ejemplo, sobre los incas. Lo más práctico que hemos tenido y se ha dado la oportunidad es conocer a través de los diferentes cronistas que estuvieron en ese lugar. Esto nos habla de lo que sería análisis de fuentes primarias, pero realmente no lo son secundarias, porque son interpretaciones de las personas que estuvieron en ese lugar. Ellos entendieron las cosas y es por eso que todos los cronistas que acá te enlisto, como Armando Pizarro, Francisco de Ceres, Pedro Pizarro y Cristóbal Mena, por ejemplo, en la época de la conquista, sumados a Guamán Pomá Ayala, la verdad es que tienen conocimientos diferentes y perspectivas distintas de todo lo que sucedió. Sumando todo ello es que podríamos nosotros hacer un resumen real de lo acontecido. Vamos a tener cronistas de la conquista, personas que escribieron las cosas que ellos veían a su parecer en el momento que se dio la conquista, y también vamos a tener cronistas del periodo virreinal. Como ustedes entenderán, antes de la llegada de los españoles no existía la escritura en ninguno de los pueblos peruanos del antiguo Perú. Bueno, existe duda sobre eso porque hay algunos que hablan que los moches sí tuvieron escritura. Pero dicho esto, y algunos otros afirman que los quipus es una forma de escritura y de información que se va brindando a través del tiempo. La cuestión es que sí, es una forma de calcular y tener información, pero más contable que escrita. Entonces, las fuentes que tenemos para saber qué es lo que sucedió solamente las recabamos a través de las construcciones, ceramios, iconografías, y en este caso de la época de los incas tenemos gracias a los cronistas que estuvieron en la época de la conquista. Dicho esto, podemos hablar un poco sobre el origen de acuerdo a los mitos. Hemos escuchado siempre dos mitos importantes, como el de la leyenda de los hermanos Sayar, donde los cuatro hermanos cruzaron pues una épica marcha para llegar a lo que sería el Cusco. Ellos son Ayarcachi, Ayaruchu, Ayarauca y Ayarmanco. Ayarmanco, coincidentemente, su esposa es Mama Oglio. Por si acaso, sus esposas son sus hermanas también. Esto es algo bastante interesante porque en esa época solamente se podían casar o, mejor dicho, juntar hermanos, porque la sangre tendría que ser la misma. Es más, la sangre se transmitía
por las mujeres, esta herencia que tú tenías. Entonces todas eran sus hermanas, que eran al mismo tiempo sus mujeres. Ellos se dirigieron al Cerro Guanacaure, donde ahí sucedió el hecho de que Ayarcachi tumbó 4 cerros con su onda, una fuerza increíble. Pasaron múltiples cosas que tú debes recordar de la primaria. Eh, Uchu voló al cielo y desapareció. En este caso lo encerraron a Ayarcachi en un cerro, y lo que sería Ayarauca se transformó en un tótem. Y por último quedó solamente Manco Cápac llevándose, Ayar Manco llevándose a todas sus hermanas consigo, ¿sí? Y llegó hacia lo que sería el Cusco, donde fundó, de una forma romántica y muy bonita, lo que sería la cultura Cusco, o mejor dicho, la cultura quechua, ¿ok? El otro origen es el de Manco Cápac y Mama Ocllo, que habla de que salieron del lago Titicaca. Y esto tiene un sentido, porque vienen de Puno, todos las personas que fundaron lo que sería la cultura Cusco, cultura quechua. Entonces, esto es importante que tomemos en cuenta, porque ahí sí conocemos esta historia, en la cual pues los dos tienen un periplo muy largo, y la verdad es que estuvieron viviendo en diferentes lugares hasta que al final se asentaron en lo que sería el Cusco. Esa es la realidad. Bueno, este es el origen que se dio, que se dice de lo que sería la cultura. Ahora, ustedes tienen que entender que la cultura Cusco como tal, o la cultura quechua, surge en el tardío, y hubieron diferentes, lo que ellos le llaman incas gobernantes. Es más, estuvieron 7 gobernantes, ¿no? Manco Cápac, Sinchirroca, Yocoyupanqui, Maita Cápac, Capayupanqui, Inca Roca y Ahuarhuaca. Y Huiracocha, como octavo inca, entró en una guerra con los chancas. Hasta ese momento nosotros podemos hablar de todo un periodo legendario, ¿sí? O de institución. Hemos tenido 13 incas, entonces imagínense, si 8 fueron casi personas que gobernaron solamente un pueblo pequeño, entonces no estamos hablando de un gran imperio que tuvo muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces estamos hablando de un pueblo y que se transformó. Hay una historia muy hermosa que es la leyenda de los Pururaucas, y es donde da inicio a un personaje que es el que genera este nuevo imperio, y se las paso a contar para que tengan conocimiento de ella. Se decía que Huiracocha estaba luchando con los chancas, y Huiracocha huye, temeroso, huye con su hijo, Incaurco. Los dos temen, y él era el heredero y no quedó nadie más. Entonces, para defender el pueblo, lo defendió su otro hijo menor, Cusi Yupanqui. Pero Cusi Yupanqui hace un trato con los dioses, y los dioses le piden que por favor haga morros de piedra y que las coloque en el campo de batalla. Luego lo que sucedió fue algo maravilloso. Durante el momento de la batalla, esas piedras cobraron vida y se transformaron en estos hombres de piedra que se llaman, por eso es que se denominan Pururaucas, hombres de piedra. Y estos hombres de piedra lograron vencer a los chancas, que eran un pueblo indomable y muy fuerte. Y ganaron. Y eso hizo que Cusi Yupanqui se transforme en Inca, pero que adopte un nuevo nombre, Pachacútec, el transformador del mundo. Esto es bastante interesante porque él es el que va a dar inicio a lo que sería el imperio, pero él solamente va a conquistar a los chancas, a los canas y a algún grupo más cercano alrededor suyo, no a un gran imperio, pero él es el iniciador, es la persona que asume con poder, y que cuando llega su padre Huiracocha y su hermano Inca Urco los manda a matar. Esto es interesante que tú lo sepas porque él ahí comienza a dominar. Después de él, de Pachacute, va a venir lo que sería Tupac Inca Yupanqui, que es el verdadero expansor, o la persona que va a agrandar el imperio, y vamos a hablar un poco de él. Pero aquí tenías una lista de las panacas, o sea, Urin Cusco, o sea, Bajo Cusco y Alto Cusco, que eran los incas que estuvieron durante mucho tiempo dentro de este espacio que se llamaba el territorio de la cultura Cusco. Pero entonces, ¿cuándo se consolida el imperio? El imperio se va a consolidar con el Inca Yupanqui. Tupac Inca Yupanqui lo que hace realmente es negociar muchos casos. Él comienza a negociar con los pueblos, como por ejemplo con el pueblo Chincha, que era otra cultura que venía herederos de los Paracas y de los Nazca, y los Chincha lo que hicieron fue aceptar el poderío bélico de los Cusco, y aceptaron unirse a ellos sin perder ningún tipo de condición.
Luego lo mismo sucedió con los aymaras, pero ahí sí hubieron contingencias bélicas y comenzaron a ampliarse los territorios. Tupac Inca Yupanqui tuvo la oportunidad hasta de viajar. Se sabe de una ruta y por eso se han encontrado en las islas términos como Tupac Yupanqui y nombres en estas islas cercanas hasta donde él ha llegado a navegar y regresó otra vez al Perú. Es interesante conocer eso, pero él lo único que no logró hacer es conquistar, por ejemplo, a los Chimú. Esa función tuvo su hijo Huayna Cápac. Huayna Cápac logra conquistar esta zona norte del Perú, ¿ok? Cosa que no había llegado a tener Tupac Inca Yupanqui, que él había hecho todo el sur y el norte. Recién es Huayna Cápac el que logra dividir a todo este imperio y le pone los nombres que nosotros conocemos como Chinchaysuyo, Antisuyo, Collasuyo y Contisuyo, dependiendo del lugar de donde proviene. Acá estaban los Contis, los Collas en este lugar, la cultura chincha, de acá hasta la zona norte, y los antis, que era la gente que vivía en la selva, que era considerada, por eso es que son los nombres que se les brinda. Dicho esto, sucede una etapa de decadencia, y esa etapa es muy importante que la analicemos, porque esta etapa nos va a contar una historia muy importante y es la caída a través de la guerra que se va a dar entre Huáscar y Atahualpa. Pero hay que tomar en cuenta que no es solamente Huáscar y Atahualpa las personas que organizaron toda esta fase final. La llegada de los españoles permitió generar una decadencia que ya se estaba dando desde antes. Lo que pasa es que el Huayna Cápac se enferma de viruela gracias a la llegada de los españoles y esto, o sea, es lo más seguro que suceda, y muere también su primogénito, que era Ninan Cuyuchi, que era el siguiente inca. Al morir los dos, había un hijo que no era un heredero al trono, que siempre andaba con ellos en todos los viajes y en todas las conquistas, que era Atahualpa, y era muy conocido por los generales. El que seguía en el trono después de Ninan Cuyuchi no era exactamente Huáscar, sino Manco Inca, pero Manco Inca tenía 12 años, entonces lo llevaron a esconder a la selva y para que ni siquiera Huáscar ni nadie lo pueda matar. Entonces el que asume en este caso es Huáscar por decisión de los orejones o las máximas autoridades y parientes del Inca en el Cusco. Atahualpa, enfurecido porque él, al tanto andar con Huayna Cápac, sabía de que si moría Ninan Cuyuchi, el que continuaba en el mando podría ser él, pero en las normas de los incas no existía absolutamente nada de esas posibilidades y se rebela con los generales. Entra en una lucha, se rebela contra su hermano Huáscar y va a terminar ganando la guerra. Pero en el momento que él gana la guerra es cuando se encuentra con sus próximos enemigos, que van a ser los españoles. Luego de apresarlo por haber apresado él en el Cusco a Huáscar, y después lo sentencian a pena de muerte por haber matado a Huáscar, sus generales en el Cusco, es que obviamente Atahualpa va a fallecer y los españoles van a tener la oportunidad de encontrar a otro heredero como es Toparpa Inca, el cual los va a llevar en camino hacia el Cusco. En el camino, Toparpa Inca va a fallecer y va a ser Manco Inca, el que habíamos hablado, que era el heredero al trono, el que se encuentra con los españoles y los lleva al Cusco y los hace entrar. Todos los orejones lo proclaman entonces a Manco Inca como el nuevo Inca. Al suceder eso, los españoles entran con él. En ningún momento los españoles han logrado conquistarnos a través de sus armas. Además, fue una lucha entre indios contra indios que ya lo vamos a ver en unas próximas clases. Lo único que te voy a solicitar ahora, por favor, es que elabores un cuadro comparativo entre las dos leyendas que hemos hablado sobre la fundación del Tahuantinsuyo, estableciendo semejanzas y diferencias entre ellas, y responde las preguntas con fundamento que te coloco aquí. Espero que te haya gustado este video y nos vamos a encontrar en la siguiente sesión. Nos vemos, muchas gracias.